este tema del mes que estamos trabajando aquí en la parroquia San José Obrero, en las capillas y en algunas misas de los domingos. Este tema de las imágenes en el templo. Las imágenes en el templo. Es el caballito de batalla para los hermanos protestantes. Ese es uno de los temas con el que vienen y golpean a la iglesia, golpean a los cristianos católicos. Vamos a escuchar una cita que precisamente es la que usan ellos, Éxodo 24. Podemos leer desde el Éxodo, desde el 1 al 4, podemos escuchar. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Para escuchar este tema o este texto principal, parece una cita radical. No te hagas imágenes, porque las imágenes son dioses. Entonces queda prohibido por la palabra de Dios. Y llegan, ¿verdad? Y te dicen: ¿crees en la palabra de Dios? ¿Verdad? La vas a obedecer, ¿verdad? Tú amas la palabra de Dios, tú la escuchas la palabra de Dios, tú respetas la palabra de Dios, tú quieres cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Por la palabra de Dios. Bueno, no te hagas imágenes. Ahí te atrapan. Ahí te agarran y, caray, y órale, todas las imágenes van para atrás, ¿verdad? Y, ay, caray, pues hay una cosa que no me habían enseñado ni los padres, ¿verdad? Ni el Papa nunca habla de eso. Y aquí en la Biblia dice que no te hagas imágenes, ¿verdad? Pero tenemos que entender el contexto del pueblo de Israel. Aquí dice, ¿verdad? No te hagas imágenes. Pero dice el versículo 3, no tendrás otros dioses, no te vayas a hacer otros dioses. Pareciera entonces que erradicar imágenes, no, van para atrás. Pero el pueblo de Israel tenía poco tiempo de haber salido de Egipto. Egipto era un pueblo idólatra, era un pueblo politeísta, y entonces les está advirtiendo que no se vayan a hacer imágenes de otros dioses, de ídolos. Porque recordemos que el culto que le debemos a Dios es el culto de adoración, y que los especialistas nos han enseñado que ese culto se llama latría, únicamente a Dios, adoración a Dios. Pero si hubiera alguna duda, vamos a ver cómo Dios no tiene inconveniente en que se hagan imágenes. Imágenes, Dios permite las imágenes, ídolos no, imágenes sí. Eso es lo que tenemos todos que ir analizando. Por eso entonces vamos a escuchar ahora Números 21:8. Y Yahvé dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hazte una serpiente de bronce, una imagen, no un Dios, es una imagen. Hazte una. Dios le ordena a Moisés, le manda a Moisés: hazte una serpiente para que mi pueblo no perezca por las serpientes que van mordiendo a los israelitas. Hazte una serpiente, y quien la mire quedará curado, quedará sanado. Encontramos un paralelo, como Jesús hace mención de esa cita de Números 21:8 en Juan 3:14-15, cuando dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así va a ser levantado el Hijo del Hombre. Y quien vea al Hijo del Hombre encontrará la vida eterna. La vida eterna, ¿por qué? Porque el que cree en Él, el que espera en Él, el que confía en Él, que es Jesús, la imagen de Cristo crucificado es una imagen, entonces hace referencia a la serpiente de bronce.
Vamos a escuchar entonces Juan 3, 14, 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida. Si Jesús hubiera estado en contra de las imágenes, ni siquiera hubiera mencionado la serpiente de bronce, la imagen de la serpiente de bronce, ni la hubiera mencionado. Si Dios mismo está en contra de las imágenes, ¿para qué la menciona? Pero aquí vemos que Jesús mismo menciona la serpiente de bronce. Por eso les digo, las imágenes en la Biblia no están prohibidas. Por eso las imágenes en el templo tampoco están prohibidas. ¿Quiénes son los enemigos de las imágenes? Los protestantes. Dios no era protestante, por eso Él no es enemigo de las imágenes. Vamos a ver entonces otro ejemplo. Otro ejemplo en Éxodo 25, 18, donde Dios mismo da la orden. Dice, hazte 2 querubines de oro. ¿Para qué? Porque recordemos que traía o tenía el pueblo de Israel el arca de la alianza, ¿verdad? Pues diríamos como una cajita, ¿verdad? ¿Qué guardaban ahí? Guardaban las tablas de la ley, los 10 mandamientos. ¿Y qué es lo que le ordena Yahvé a Moisés? Hazte 2 imágenes, 2 querubines de oro, los pones sobre la cubierta. Dice, ¿cómo le ordena que haga 2 imágenes de querubines? No dioses, imágenes. Porque los protestantes confunden. Dicen, una imagen es Dios, a fuerza para ellos, es Dios. No, fíjense, pero aquí como Dios está dando la orden de que se haga 2 imágenes, o sea, 2 querubines de oro. Escuchamos Éxodo 25, 18. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Fíjense, cómo de esos 2 querubines de oro, de allí de en medio Dios habla. ¿Ven? Cómo Dios se hace presente en medio de esas 2 imágenes. Y desde ahí habla. ¿Dónde lo encontramos? Éxodo 25, 22. Escuchamos. Y de allí me declaré a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Dijo, de entre los 2 querubines, o sea, de en medio de 2 imágenes, está hablando Dios. Fijamos entonces cómo Dios no está peleado con las imágenes. Solamente los ignorantes se pelean con las imágenes. ¿Quiénes son los ignorantes? Los protestantes. Hay que decirlo tal cual. Bien. Vamos a ver entonces, ¿verdad?, cómo Dios, ¿verdad?, sigue desarrollando ese tema de imágenes en la misma Biblia, donde no están prohibidos. Vamos a encontrar entonces ahora Primera de Reyes, porque ahí Salomón, que recibió la orden de construir un templo, Salomón por iniciativa propia hace 2 querubines y gigantes y los pone en el lugar principal. 6:23, ahí está clarito, escuchamos. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. No esperó, ¿verdad?, la orden de Dios. Él los puso por iniciativa propia. Después vemos, ¿verdad?, ahora sí, en el 6:29, donde Él mismo, ¿verdad?, manda poner querubines a todo alrededor del templo, imágenes de querubines en el templo. Vamos a escuchar entonces Primera de Reyes 6:29. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras
de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Nos imaginamos el templo de Jerusalén, tupidito de querubines por dentro y por fuera. Imágenes de querubines. Vemos cómo la Biblia no prohíbe las imágenes en el templo. Vamos a ver ahora cómo Salomón manda a traer un artesano para que ponga ya no únicamente querubines, sino que ahora le dicen: oye, tú Hiram, tú que eres especialista en la artesanía, hazme unos leoncitos, hazme unos toritos, ¿verdad? Y ponlos aquí en el templo de la casa de Dios. Vamos a escuchar entonces Primera de Reyes 7, 13, 14. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Toda su obra. ¿Cuál fue la obra? Ahora sí vamos a dar el paso. ¿Cuál fue la obra, lo que le encargó Salomón? Ahora, Primera de Reyes 7:29. Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines. Y sobre las molduras de la base, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había una añadidura de bajo relieve. Ahí dice leones, bueyes, querubines, pero dice que adornó el templo de Dios. Algunas Biblias dicen, distinguen toritos de bueyes, aquí nada más dice bueyes, pero otras Biblias marcan las dos, o la diferencia entre toritos y bueyes. Pero la cosa es que tapizó prácticamente todo el templo de imágenes, el templo de Dios. Pero vamos a ver ahora, ¿verdad?, cómo el arca de la alianza, donde había Dios mandado poner dos querubines, ahora es trasladado en una pequeña procesión. Vamos a ver entonces Primera de Reyes 8, del 3 al 6. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca, y llevaron el arca de Yahvé, y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Bien, pero en el primer versículo que escuchamos, ¿verdad?, dice llevaron, trasladaron. Dice que trasladaron el arca. ¿Y qué llevaba el arca? Dos imágenes, no dioses, dos imágenes. Hicieron una procesión, así como cuando aquí tenemos a la Virgencita de Guadalupe, la Virgencita de la Medalla Milagrosa, y a veces o al Señor San José, a veces para hacer una procesión por las calles aquí de la parroquia. Ahora vamos a ver cómo ese lugar, ese templo que estaba lleno, dijimos, de querubines pequeñitos, ¿verdad? Bueno, digamos de un tamaño normal, pero aparte los querubines grandototes, esta Biblia dice de 10 codos, las otras Biblias dicen de 5 metros, digamos que es la medida equivalente. Pero ese templo que estaba adornado entonces de querubines,
de toritos, de bueyes, algunas Biblias especifican toritos y bueyes, guirnaldas, leones, etc. Ahí se presenta Dios, ahí baja la gloria de Dios, a ese lugar lleno de imágenes, no ídolos, no dioses, imágenes. Ese lugar es llenado por la presencia de Dios. ¿Dónde lo encontramos? Primera de Reyes 8, 10, 13. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Yahvé, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Yahvé había llenado la casa de Yahvé. La gloria de Yahvé llenó el templo, la casa de Yahvé, la llenó la gloria de Dios. ¿Y qué veí? Muchas imágenes, no dioses, imágenes. Estaba lleno el templo y ahí bajó Dios. No le estorbaron esas imágenes para que Dios se hiciera presente en su templo, en su casa. Pero vamos a ver lo que dice Jesús, porque ese templo que construyó Salomón, ese templo de Jerusalén, es donde Jesús fue presentado a los 40 días. Es donde Jesús se perdió y a los 12 años de edad fue encontrado por María y José, sus padres, en medio de los doctores. Ese mismo templo es el que dijo: destruyan este templo y en 3 días lo resucitaré. A ese mismo templo se refería. Ese templo, ¿verdad?, donde llegó y dice: oigan, ¿qué está pasando aquí? Aquí es un mercado, ¿verdad? Vamos a ver cuál es su disgusto de Jesús. Si el disgusto fue los mercaderes que parecían tianguis, o su disgusto fue ver las imágenes. Vamos a parar la oreja ahí. ¿Cuál fue el disgusto? ¿Cuál fue la inconformidad? Ustedes mismos van a escuchar cuál fue el disgusto. Entonces, al entrar a ese mismo templo que construyó Salomón, si fue el disgusto de los mercaderes o el disgusto donde dijo: saquen esas imágenes del templo, saquen sus ídolos, saquen sus dioses. Vamos a escuchar. Juan 2, 14, 15 y 16 y 17. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Qué fue lo que le disgustó? Los mercaderes que parecían tianguis, lo que estaban vendiendo, o les reclamó las imágenes. Los vendedores, lo que estaban vendiendo. Dice: no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Y de las imágenes ni mencionó nada. O sea, ese no fue el problema. Las imágenes ahí siguieron. El problema fue otra cosa. Pero las imágenes ahí estaban en ese templo. Como Dios no está peleado con las imágenes en los templos.